Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vosotros agobiados? Un poco agobiados. Un poquito, sí. Bueno, Estaba repasando la literatura. está chupado, ya verás. Vale, como somos un montón, me habláis por chat, porque si no hay interferencias y no nos escuchamos, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla porque he hecho una especie de, a ver, admitir. He ido cogiendo argumentaciones de distintas comunidades para ver cómo plantearlo. Vale, entonces, la argumentación aparece en prácticamente todas las comunidades y tenéis que perder el miedo a la argumentación porque todos sabéis argumentar, ¿vale? O sea, lo lleváis en la sangre. Argumentáis para todo, para conseguir que os dejen más tiempo fuera de casa, a vuestros padres, a vuestro profe, para que suba la nota. Es decir, argumentar es tratar de convencer a alguien de algo a través de argumentos. Los argumentos son razonamientos, ¿vale? Entonces, la manera de argumentar y que os den ese punto o 2 puntos o punto y medio en la argumentación pasa porque sigáis una estructura. Es así de sencillo, ¿vale? En realidad al corrector no le importa tanto lo que tú opines sobre un tema, sino que seas capaz de expresarlo con un sentido, con una estructura clara, con un vocabulario adecuado, huyendo un poco de los estereotipos. Ah, que tengo chat, voy a mirar. Ah, buenos días. Vale, entonces, partiendo de que todos sabéis argumentar, vamos a ver que hay dos tipos de planteamiento, ¿vale? La mitad de España tiene que argumentar a partir de un enunciado, ¿vale? Tipo Madrid o Comunidad o Andalucía, te dan un enunciado y tú tienes que estar a favor o en contra o defender una idea a partir de eso que te piden. Y la otra mitad, admitir. Y la otra mitad de España tenéis que argumentar o opinar a partir de un texto que es el que estáis comentando. ¿Vale? Entonces, esto es que tenéis que hacer una valoración de lo que dice el autor. Tiene una parte buena y es que estáis metidos totalmente de lleno en lo que os están contando y entonces es fácil seguir hablando sobre el asunto, ¿vale? Pero tenéis dos cosas negativas, creo. Por un lado, que vosotros sois los que tenéis que poner el propio enunciado, que es fundamental, porque si no es muy fácil desviarte, irte y dejar de hablar de lo que te están preguntando, ¿vale? O sea, es importante pararte un segundo y poner tú mismo tu enunciado, para a partir de ahí argumentar, ¿vale? Porque si no lo hacéis, os vais, seguro, de caña, ¿vale? Empezáis a hablar y os liáis y ya no sabéis ni lo que estáis diciendo. Admitir, ¿vale? Eso es la primera cosa mala, que tenéis que pararos y poner vuestro enunciado. Y lo segundo es que es muy fácil que copiéis lo que ha dicho el autor, ¿vale? Vosotros estáis totalmente inmersos en el comentario de texto y al final termináis opinando lo mismo que él y termináis parafraseando o copiando sus ideas, ¿vale? Y eso, os lo van a penalizar, porque lo que quieren es que seáis capaces de tener la mente fría. Os piden mucho, ¿vale? O sea, el examen de selectividad de lengua en todas las comunidades es penoso. Os exigen demasiado, pero tenéis que tener la mente fría y decir, vale, esto es lo que opina este tío, pero yo no voy a hacer lo mismo. Voy a defender otra idea, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacerlo, vamos a empezar con esta primera forma de hacer el comentario. He cogido, a ver, compartir pantalla, aquí. He cogido, por ejemplo, esto, ¿veis? Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, todos estos tenéis que dar una opinión a partir de un texto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, he cogido un texto de Murcia, creo que del año pasado. Y en ese texto el autor lo que hace es hablar sobre la ortografía, ¿vale? Él dice que por qué las normas, o sea, el sentido de las normas ortográficas. Por un lado dice que por qué tenemos que escribir hierro con H y se considera que es falta si no lo pones, cuando suena sin H o suena con Y, ¿vale? Y por otro lado dice, vale, pero es que si todo el mundo escribe como quiere, pues al final no nos vamos a entender. Entonces, una vez que tú sabes de lo que está hablando, ahora mira el chat, tienes que plantearte un enunciado. Entonces, por ejemplo, te plantas delante del tema y dices, vale, ¿cuál es mi relación con la ortografía? Pues un desastre de relación, porque es que en todos los exámenes me penalizan por las faltas de ortografía. He hecho un examen que te mueres y me han bajado 2 puntos por faltas de ortografía, con lo cual mi relación con la ortografía es penosa. Voy a mirar el chat. Yo no veo nada. Ah, vale, porque igual, ¿no? Pero
¿Está cargando? Pues voy a ver, voy a dejar de compartir ahora y voy a volver a compartir, a ver si me deja. Compartir. ¿Lo veis ahora? Se queda cargando, profe. Está cargando, bueno, no pasa nada. Yo lo dejo compartiendo a ver si se cargara, porque no sé por qué no lo veis, pero tampoco o sea, no lo necesitáis, ¿vale? Lo único que me tenéis que estar viendo la cara todo el rato, pero bueno. Bueno, el caso es que el tema de ese examen era eso, la ortografía. Ha iniciado la función. Bueno, vamos a ver si se carga. Entonces, os plantáis eso, aterrizáis la historia y decís, vale, mi relación con la ortografía es mala. Y lo llevas a tu terreno y dices, pero es mala, ¿por qué? Porque me penaliza en exámenes. Por ejemplo, en el examen, ahora veo la pantalla negra. Bueno, no os preocupéis, ¿vale? No lo necesitáis ver, no es como la sintaxis o la morfología, ¿vale? Entonces, eso, me centro. La ortografía, vale, me penaliza en un examen como en el de selectividad. Por lo tanto, ya tengo una razón para estar en contra de ese desequilibrio entre la norma ortográfica y las faltas de ortografía, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer en una argumentación es, en cuanto a la estructura, ¿vale? Voy a ir mezclando. Es el planteamiento es la tesis. La tesis es la contextualización de lo que vas a hablar, ¿vale? Y es sobre lo que se va a ir anclando el resto de las argumentaciones. Entonces, una tesis es como, digamos, una sentencia, ¿vale? Es como una oración enunciativa en la que tú haces como una reflexión o un pensamiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la ortografía, podéis, bueno, en cuanto a esto y en cuanto a todo, podéis recurrir a las definiciones, ¿vale? Porque las definiciones de las palabras más importantes del enunciado de la argumentación lo que hacen es que te ayudan a contextualizar y te centran, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la ortografía es el conjunto de reglas o de normas que nos dicen cómo escribir bien. Una persona que comete una falta de ortografía no lo hace porque quiere. Punto y aparte, ¿vale? Ahí lo que habéis hecho es un planteamiento, es decir, habéis contextualizado y a partir de ahí os ponéis a argumentar. Entonces, normalmente os piden 2 argumentos y un contraargumento, o con eso sería más que suficiente, ¿vale? Hay veces que con un simple argumento y un contraargumento hacéis unas argumentaciones que te mueres. Entonces, los contraargumentos es poner por escrito lo contrario a lo que piensas, ¿vale? Y esos contraargumentos sirven para dar más fuerza a lo que tú vas a defender después. Es decir, yo admito esto, pero tal, ¿vale? Y ahí es fundamental los conectores, y los conectores los valoran mogollón, ¿vale? El hecho de que tú sepas conectar diferentes enunciados con conectores os ayuda a vosotros y al corrector le encanta, ¿vale? Entonces, hemos hecho el planteamiento y empezaríamos la argumentación. Usad el punto y aparte, ¿vale? Párrafo, punto y aparte, enter, y empezáis. Es cierto que la Real Academia de la Lengua ha luchado durante siglos porque nuestra lengua sea pura y se mantenga y preservarla. Sin embargo, y ahí en el sin embargo estoy metiendo, ese contraargumento lo estoy metiendo para defender mis argumentos. ¿Lo veis? Es decir, vale, de acuerdo, o sea, la ortografía es importante, pero, y ahí empecéis a argumentar. Los estudiantes estamos sometidos a una presión descomunal, adjetivos valorativos, ¿vale? Descomunal, y que un examen se penalice porque no hayas puesto una B en su sitio o una H, es totalmente injusto. En primer lugar, coma, y ahora ya es un conector que te hace meter los argumentos, se deben evaluar los contenidos y no la forma de escribir o la ortografía que tengas. Y en segundo lugar, y lo defendéis, y en segundo lugar, pues yo qué sé, por ejemplo, al estar sometido a tanta presión, un examen no refleja lo que tú sabes o no de normas ortográficas. Puedes cometer un lapsus y por cuestión de tiempo no eres capaz de corregirlo, ¿vale? Entonces, habríamos dado la tesis, el contraargumento al principio, ¿vale? Y luego le metemos un sin embargo, ¿vale? Sí, es importante, pero es injusto por esto y por esto. Lo defendéis metiendo enter, ¿vale? O sea, párrafos y conectores por un lado, por el otro. Y terminéis con una conclusión. Siempre tiene que cerrar la conclusión, ¿vale? Con un en definitiva o en resumen o en conclusión. Y ahí lo que hacéis es que jamás metéis información nueva. Es decir, lo que hayáis dicho ya lo habéis dicho.
Lo que tenéis que hacer es parafrasear, es decir, la ortografía tiene un sentido, sin embargo, cuando ese sentido pierde el equilibrio, deja de ser importante, por ejemplo, ¿vale? A ver, en vez de poner contraargumentos, podríamos poner argumentos desde distintos puntos de vista. Sí, los distintos puntos de vista reflejan los contraargumentos en sí, ¿vale? Porque si yo, o sea, tú tienes un punto de vista en el que defiendes unas cosas y hay otro punto de vista en el que defiendes otras, ¿vale? Es decir, siempre hay contraargumentos o distintos puntos de vista. Por ejemplo, os lo he puesto ahí, sobre la ortografía, ¿vale? Puedes decir, vale, ¿en qué afecta tener una mala o una buena ortografía? Pues en que a lo mejor esto, ¿vale? Puedes producir una mala impresión en el que lee lo que estás escribiendo. Pero, sin embargo, hay correctores que te van diciendo que hay una falta y tú puedes resolverla. Y además, el hecho de que escribamos de una manera peor en WhatsApp, por ejemplo, no significa que no nos entendamos, ¿vale? Ahí estoy dando lo contrario. Es decir, es innecesaria, no porque sea más o menos injusto, sino porque es que es inútil, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Sí? Decidme, escribidme, que tengo el chat abierto. Vale, entonces, recapitulamos. Fundamental, tener claro sobre qué vais a argumentar, ¿vale? Para no desviaros del tema. Segundo, la estructura fundamental, ¿vale? Una introducción cortita, 3-4 líneas, punto y aparte. Yo metería ahí el primer contraargumento, aunque también podéis hacer argumentaciones maravillosas sin contraargumentos, ¿vale? Considero que es injusto por esto y por esto. En primer lugar, pum, es injusto por esto, porque ya que tal, y pones tus ejemplos, sentido común, etcétera. Punto y aparte. Además, tal, ¿vale? La introducción, pues o bien definiendo las palabras, o bien podéis usar alguna pregunta retórica, pero cuidado con las preguntas retóricas porque es muy fácil aficionarse y al final liáis el mensaje, ¿vale? Y a los correctores a muchos no les mola. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, otra para que tengáis más ejemplos, ¿vale? Castilla y León. El texto trataba sobre un chico que se le ha ido la pinza o que ya la tenía mal, y ha hecho una matanza, ¿vale? Se ha liado a tiros en una escuela y ha matado a un montón de gente, etcétera. Entonces, el texto va sobre las armas en Estados Unidos, el libre acceso, ahí os lo pongo, ¿vale? El libre acceso a las armas en Estados Unidos. A ver, yo siempre comienzo los textos con una pregunta retórica. Sí, es lo que os digo, o sea, podéis usar las preguntas retóricas, voy a usarla, por ejemplo, aquí, ¿vale? Pero sin abusar de ellas. Porque al final las preguntas retóricas molan, ¿vale? Y al final termina siendo toda una pregunta retórica. Entonces, por ejemplo, este texto trataba sobre eso, el libre acceso a partir de una noticia, ¿vale? El tío argumenta sobre las armas en Estados Unidos. Entonces, la argumentación podría ser esta, a favor o en contra de que sea legal tener armas. ¿Vale? Casi el texto te lleva directamente a esa argumentación. Entonces, el planteamiento, una definición y luego comento un poco. Sí, es que son las dos maneras de empezar, ¿vale? El tema es contextualizar, ¿vale? Plantar el enunciado. Entonces, por ejemplo, en este caso, a favor o en contra de que sea legal tener armas de fuego. Pues os podéis plantar en la definición de arma. ¿Vale? Un arma es un utensilio que tiene como último, que sirve para la defensa, pero también sirve para el ataque. Tener un arma puede conllevar provocar una muerte, ¿vale? Eso sería un planteamiento en el que das vueltas a las palabras, ¿vale? Otra podría ser, las armas, cuando pensamos en un arma, pensamos en un arma defensiva. Pero tenemos un gobierno que debe velar por nuestra seguridad. ¿Qué pasa si ese gobierno no nos protege? Eso es una pregunta retórica, ¿vale? Entonces, con cualquiera de los dos enunciados, punto y aparte, y empezáis a argumentar, por ejemplo, los que estáis en contra de legalizarlo, ¿vale? Que a priori es lo que te sale, porque tú te plantas, como os he dicho, lo lleváis a vuestro terreno, ¿vale? Entonces decís, un arma, joder, en Estados Unidos estamos hartos de oír las matanzas, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo.
donde a un tío se le va la pinza, empieza a matar a gente, es que es una barbaridad que la gente tenga armas en casa, ¿vale? O sea, ese, por ejemplo, es mi planteamiento y supongo que el de la mayoría. Entonces, es fácil defenderlo porque dices, vale, es que todo el mundo que tiene un arma no tiene por qué estar bien mentalmente o incluso estando bien mentalmente, siendo una persona equilibrada, una situación te puede llevar a que se te vaya la cabeza y te líes a tiros, ¿vale? Luego, lo que os pongo aquí, los dueños pueden estar desequilibrados y por otro lado, es innecesario que tengamos armas, ¿vale? O sea, por un lado sería, es insensato o es irresponsable porque los dueños pueden tener desequilibrios y eso puede suponer bla, 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 y es innecesario porque tenemos un gobierno que nos protege. El hombre tiene como uno de sus derechos fundamentales la protección, ¿vale? Para nosotros es un derecho y para el Estado es una responsabilidad, una obligación. Por lo tanto, sería innecesario tener un arma en casa, ¿vale? Entonces, estos serían los dos argumentos que defenderían el en contra, ¿vale? O sea, no hay que legalizarlo porque nos podemos encontrar con un problema de personas que no son capaces de tener un arma, ¿vale? Y por otro lado, porque tenemos un gobierno, ¿vale? Sin embargo, a la pregunta que he hecho antes retórica de ¿qué pasa si el gobierno no nos protege? Tendríamos estas dos posibilidades, ¿vale? Por ejemplo, diríamos, vale, el gobierno no nos protege, por lo tanto, nosotros tenemos que protegernos. Es tan fácil como que cada persona que solicita un arma se someta a unos exámenes para cada año o cada 6 meses para poder tener ese arma. Y por otro lado, hemos visto recientemente en las noticias cómo aquellos que deben de protegernos son los que terminan matándonos. El caso de Estados Unidos ahora, ¿vale? O sea, tenéis y podéis echar mano de ejemplos de la actualidad que están cercanos a vosotros, aunque no leáis el periódico, todo el mundo se ha enterado de eso, ¿vale? De la actuación policial y de cómo se han expedido y de las muertes supuestamente a manos de los que nos tienen que defender, ¿vale? Es que olvidaos de los datos estadísticos porque eso lo podéis hacer cuando estáis en el cole o en el instituto y os piden una argumentación y echáis mano de internet y buscáis datos, pero es que ahí no lo tenéis. Y eso podéis hablar a grandes rasgos, pero el hecho de que tú pongas unas cifras no significa que sea más potente que hablar de tu experiencia, ¿vale? Es igual de potente decir el 80% de las muertes en los colegios en Estados Unidos se ha demostrado que es a manos de un joven que dispara o de un no sé quién. Es igual de potente decir eso que decir las abrumadoras noticias de los últimos días vuelven a mostrar que aquellos que nos protegen son los que nos hacen daño. ¿Vale? O sea, al final, la potencia de los argumentos lo dan los razonamientos y sobre todo el vocabulario. ¿Vale? No es lo mismo decir qué difícil es esto que decir es absolutamente imposible conseguir esto, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, hemos vuelto a hacer lo mismo, hemos hecho un planteamiento con dos posibilidades, una en la que definimos arma y el derecho de cada hombre a tener protección, y otra en la que hemos puesto en cuestión con una pregunta retórica el poder del Estado, que es el que nos protege, a defendernos, por ejemplo, ¿vale? ¿Lo veis? Eso sería parte del cuerpo argumentativo. Sí, porque en el planteamiento y en la conclusión no hacéis ya, o sea, en el planteamiento podéis decir qué vais a defender, ¿vale? Las armas las carga el diablo. Es un refrán que está en orden de... Por lo tanto, legalizar las armas es absolutamente irresponsable y absolutamente descabellado, yo qué sé, ¿vale? Y entonces ya, argumentos. Podría servir, acabo de usar para la intro, ¿vale? Porque al final la argumentación es todo una cosa, es decir, el argumentar es dar tu opinión y tu opinión la das desde el minuto 1, ¿vale? Entonces, el usar un lenguaje valorativo, por ejemplo, abrumador, espeluznante, vital, yo qué sé, obvio, absolutamente, tremendamente, tristemente, felizmente, afortunadamente, todo eso son adjetivos o adverbios valorativos que lo que hacen es que potencian tu punto de vista y lo puedes usar cuando te dé gana, ¿vale? Lo único es que en la conclusión, ya os digo, no hagáis valoraciones, porque ya lo habéis hecho, o sea, lo que habéis dicho ya está dicho, entonces no metéis información nueva, nada que diga el corrector, pero si de esto no ha hablado, aunque lo defienda y esté bien defendido, no ha hablado de esto, entonces ¿a cuento de qué?
¿vale? Entonces, lo que no hayáis puesto fuera. Vamos a ver este de la Comunidad Valenciana. En este texto, que es el que han propuesto para este año y fue el del año pasado, si alguien tiene el micro. El que tenga el micro, fijaos para que no haya interferencias, pero bueno, creo que me oís, ¿no? Vale, Comunidad Valenciana. El texto trataba sobre una autora en la que se dejaba llevar por la inspiración de la música, ¿vale? Y en concreto hablaba de una composición de Strauss, esto de aquí, ¿vale? Que Strauss fue un compositor que estuvo, pero os lo cuenta ella, no tenéis por qué saberlo, que participó con los nazis en todo aquel horror, ¿vale? Fue un colaborador nazi, entonces ella dice, joder, ¿cómo un tío que ha podido hacer cosas tan atroces o proteger esas cosas, ¿vale? O participar de ello, ¿cómo puede componer algo tan maravilloso, tan espiritual, tan inocente, tan... ¿vale? Entonces, en este caso, realmente podéis iros por donde os dé la gana, ¿vale? Entonces, yo he puesto dos posibles planteamientos. Por un lado he puesto la importancia de la música en nuestras vidas, ¿vale? Partiendo de la primera parte del enunciado del texto de la mujer esta, ¿vale? La primera parte es hablando de ella y de su relación con la música y la segunda parte ya se mete con la vida de Strauss para llegar al final, para decir que al final todos somos humanos y cometemos errores, algo así, ¿vale? Entonces, podríais argumentar sobre la importancia de la música en nuestras vidas, que sería fácil porque, bueno, pues no por la edad que tenéis y necesitáis la música para todo, porque yo soy mucho más mayor y la necesito igualmente, ¿vale? Entonces podríais ir por ahí, o sea, la música es un arte que te evade, que te ayuda a olvidarte de las cosas, que te conmueve y por tanto su presencia y la necesidad de ella en nuestras vidas es evidente, punto y aparte, ¿vale? Y ya empezáis a argumentar o a explicar por qué es importante en nuestras vidas, dónde lo encontráis, desde que nacemos tu madre te canta, yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿vale? Y por otro lado, podríamos partir de esto, de la historia de Strauss, ¿vale? Del compositor, aquí. En todo ser humano hay una parte buena y otra parte mala, ¿vale? Y ahí echáis manos, pues yo qué sé, de las películas El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, o las dos caras de una misma moneda. Vale, o las dos caras de una misma moneda, ¿vale? Esto nos afecta a todos, o sea, todo ser humano simplemente sería casi una tesis. En todo ser humano hay una parte buena y una parte mala, o una parte buena y una parte peor, ¿vale? O por ejemplo, el hombre el hombre por naturaleza comete errores. Eso no significa que sea malo, punto y aparte, ¿vale? Todos en nuestra vida cometemos errores e intentamos no volver a cometerlos, sin embargo, tropezamos con la misma piedra y, aunque actuamos siempre haciendo el bien, hay situaciones que nos llevan a cometer errores que afectan tanto a la persona como a la sociedad. Y ahí ya, ¿lo veis? ¿Me seguís? Sí, ¿no? Vale. Por lo tanto, aquí la dificultad, eso sería lo que os he dicho al principio, intentar centraros, porque es fácil irse. Entonces, ¿qué te está contando la tía, la escritora? Te está hablando de la importancia de la música, del valor de la música, de cómo te transporta, etcétera, y de cómo la necesitamos para sentirnos bien. Todos nos ponemos música y en un momento dado nos hace llorar porque estamos de mal rollo y en otro saltamos de alegría, ¿vale? O sea, la música conmueve y puedes defenderlo fácilmente, o te basas en la otra parte del texto en la que te está hablando de un tipo en concreto que hizo cosas malas, pero fue capaz de crear cosas buenas, ¿vale? Aquí, en Andalucía o en Madrid, por ejemplo, nos dan los enunciados, ¿vale? Para mí esto es más difícil porque, y siempre, ya lo habéis visto, si habéis visto mi vídeo en el que os explico cómo plantear el examen, porque realmente muchas veces no tiene nada que ver con lo que os están contando, ¿vale? O tiene que ver muy de lejos, con lo cual es, párate, o sea, deja de hacer lo que estás haciendo, céntrate, aterriza el enunciado y no te vayas, porque en estos exámenes, por ejemplo, en Madrid, yo lo sé por mis alumnos, es muy fácil irte, porque estás nervioso, porque no sabes lo que te están preguntando, porque han tenido la mala uva de ponerte un verbo en condicional y no sabes si te están afirmando o te están preguntando, ¿vale? Entonces, bueno,
en Andalucía, por ejemplo, te hacen preguntas de este tipo. ¿Crees que los seres humanos están condenados a repetir los mismos errores? Este tipo de preguntas solo tienen dos contestaciones, sí o no, ¿vale? Entonces, te ayuda porque estás enfocando la respuesta y es muy abierta, a la vez es muy abierta, ¿vale? Entonces, bueno, pues este tipo de preguntas no está mal. Entonces, aquí a ver, que no me acuerdo qué os he puesto. Aquí os he planteado la tesis, ¿vale? Por ejemplo, cometer errores, estoy aquí. Cometer errores es propio del hombre y repetirlos también, ¿vale? Podemos tener intención de no volver a errar, pero es muy difícil porque vivimos en sociedad y porque forma parte de nuestra naturaleza, ¿vale? Ahí estoy haciendo un planteamiento muy generalizado, ¿vale? Y estoy metiendo ahí ya los argumentos que voy a defender. ¿Lo veis? Esta es la tesis y es el planteamiento. Entonces, aquí daría punto y aparte, ¿vale? En primer lugar, todos cometemos errores y siempre prometemos no volver a hacerlos, ¿vale? O intentar no cometerlos. Y podéis poner un ejemplo de vuestra vida. Continuamente prometo acostarme pronto o dejar el móvil y, sin embargo, al día siguiente vuelvo a cometer ese mismo error, ¿vale? Me he despistado. ¿Vale? Entonces, una cosa es que yo como individuo quiera ser mejor, incluso que lo consiga, pero vivo en sociedad. ¿Qué ejemplo tenemos de un error social que cometemos una y otra vez? Las guerras, ¿vale? O sea, da igual el horror que hayamos vivido en una guerra, que siga habiendo guerras en el mundo, ¿vale? Y además siempre está la amenaza de la guerra, porque cada uno, aunque intente no cometer los mismos errores, defiende unos ideales, y eso es como a veces se contrapone. A ver, yo tengo entendido que no se puede meter la respuesta en la introducción, que tener no es una regla, ¿vale? O sea, tú puedes dejar claramente tu opinión desde el principio. O dejar o intuirla, o sea, no tienes por qué ponerlo, esta es otra manera de hacerlo, ¿vale? O sea, decir, desde el primer momento afirmo este enunciado por esto y por esto, ya lo estás dejando claro, y es una manera de hacerlo también, ¿vale? O sea, al final, la introducción es que jugar con la ambigüedad en la introducción te lía a ti mismo, ¿vale? Porque tú piensas que estás bajo una presión que te mueres. Entonces, el ser ambiguo te hace perder a ti mismo el hilo. Y al final lo único que buscas es que el que te lo corrige vea que sabes de lo que estás hablando. Tengas más o menos razón, da igual, no se van a meter en tu opinión, ¿vale? Pero sabes de lo que estás hablando. Sabes defenderlo porque hay razonamientos, ¿vale? Tienes criterios. La estructura está perfecta, es decir, hay tres partes bien diferenciadas y el corrector te lo va a ver y lo va a agradecer. Además, utiliza un lenguaje acorde, o sea, no uso el lenguaje coloquial, huid del lenguaje coloquial. Estamos hartos de ver en los textos que os ponen artículos de opinión en el que el periodista tiene la licencia de utilizar el lenguaje que le da la gana. Incluso dice palabrotas, ¿vale? Y no pasa nada porque tienen porque pueden permitírselo, ¿vale? Son escritores, muchos de ellos, novelistas o lo que sea, o son personas citas de autoridad, ¿vale? Pero tú no puedes hacerlo, entonces tienes que huir del lenguaje coloquial, olvídate, ¿vale? A ver, sí, yo os paso el documento, ¿vale? En Madrid, por ejemplo, a favor o en contra de que un automóvil u otro objeto de diseño industrial pueda ser un objeto artístico. Vale, aquí la clave es pensar en esas dos palabras. Y os lo digo porque mis alumnos lo han hecho, siempre lo pongo para hacer en clase y tal, y el problema está en que no son capaces de diferenciar diseño industrial de diseño artístico, de objeto industrial y objeto artístico, ¿vale? O sea, a mí lo que me cuesta es no usar muletillas al escribir, y más cuando son temas que no domino. Vale, pero primero, créete que lo dominas todo, porque al final tienes que recurrir a tu experiencia, no tienes que hablar de lo que no sabes. Y si de lo que te están preguntando no eres capaz o sea, no eres lo suficientemente contundente, llévalo a tu terreno, ¿vale? Como he hecho con la ortografía. A lo mejor a ti te resulta difícil defender por qué tiene que haber una ortografía, si las palabras que escribes no se corresponden con cómo suenan. O sea, una H, una B, ¿por qué tiene que ser B? Una G, una J, o sea, ¿por qué? Si no suena así, ¿vale? Entonces, lo llevas a tu terreno para defenderlo, porque a lo mejor eso dices, pues no estoy de acuerdo, pero no puedes decir nada más, no se te ocurre nada más, ¿vale? Entonces, lo llevas a tu terreno.
y dices, vale, ortografía, selectividad, es que me van a dar por todos lados, es que voy a tener un 10 y me lo van a bajar a un 5 o me van a suspender cuando mi examen es perfecto. Un examen de biología súper estudiado y súper fundamentado y resulta que pongo biología con V ¿vale? O sea, que lo llevas a tu terreno, aunque creas que no lo dominas. Sois capaces de argumentarlo todo, ¿vale? Los refranes están bien, sí, porque al final tenéis que aterrizar lo que estáis tratando. Entonces, los refranes, ejemplos de la vida diaria, del mundo que compartes con noticias que has oído, yo qué sé, tu propia experiencia, letras de canciones, nombres de títulos de libros, ¿vale? Todo te ayuda, por ejemplo, cuando hablábamos de Strauss, pues si tú has leído Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sabes que es un científico, o has visto la película Jack el Destripador, yo qué sé, que es un científico que tiene dos caras, la parte buena y la parte mala cuando se toma el veneno. Puedes recurrir a eso, ¿vale? Porque te sirve para defender lo que estás diciendo y además te ayuda, ¿vale? En Internet, en YouTube, tengo dos ejemplos de argumentación, echadle un ojo, porque al final, bueno, en uno os doy las mismas pautas. Uy, aquí hay una que llega ahora. Bueno, en uno os doy las pautas, pero lo ejemplifico y en el otro he cogido uno de Castilla y León o de Castilla-La Mancha y os lo he explicado también, ¿vale? Entonces tenéis dos ejemplos más. Entonces sí, refranes, títulos de canciones, programas, pues si hablan, por ejemplo, te están preguntando sobre el poder insensibilizador de la televisión, ¿vale? La capacidad de volvernos insensibles, imagínate que ese es el enunciado, pues tienes que recurrir a programas en los que ves miserias y te hacen que ya no distingas muy bien qué es una miseria de que no lo es, ¿vale? Entonces, eso no está mal. Yo qué sé, la isla de los famosos, me da igual, o sea, donde ves la gente descarnada mostrando sus sentimientos ahí más salvajes para defender que efectivamente nos vuelve insensibles porque nos acostumbramos a ver, pues eso, gritos, peleas, yo qué sé, en películas, asesinatos, violencia, lenguaje súper violento, ¿vale? Entonces, está bien. Entonces, lo que os decía, por ejemplo, esto, diseño industrial y artístico, pues aquí la base es, la industria es pum, 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 a saco, siempre lo mismo, no hay una cosa distinta de la otra. Y la obra de arte es, pues son obras originales, hay una y no hay más, ¿vale? Entonces, por ahí podríais iros para decir si un automóvil puede ser un objeto de arte. Si piensas en una, yo qué sé, en un coche que se hizo conmemorativo en tal, o el primer coche en retro o tal, pues bueno, podrías considerarlo obra de arte, pero al ser industrial va en contra del arte, ¿vale? Otra cosa es que hagas arte industrial, que es distinto, ¿vale? Pues yo que sé, Chillida utiliza para sus esculturas casi piezas industriales, es otra cosa, ¿vale? No, en selectividad... generalmente, por lo menos, yo controlo las de Madrid, ¿vale? Y son las que tengo trilladas. Pero el sentido común me dice que no os van a poner nunca en una situación en la que te estén preguntando algo que sea controvertido, ¿vale? O sea, no te van a preguntar sobre política porque es que los mismos correctores se pueden encontrar con un problema. Si os preguntan, por ejemplo, sobre el tema de la inmigración, o sobre temas un poco, por ejemplo, sobre el aborto, no os van a preguntar jamás, ¿vale? Sí os pueden preguntar sobre la inmigración, sobre el feminismo o el machismo, incluso sobre los problemas raciales, ¿vale? De ahora. Y en ese caso os aconsejo que os pongáis en el otro lado, o sea, que te pongas en la piel del inmigrante, en la piel del negro, en la piel de la mujer sometida yo qué sé, a vejaciones o que la pagan menos, ¿vale? Si os ponéis en el otro lado, es más fácil que vuestra argumentación sea equilibrada. Porque si os tocan en un punto, pues yo qué sé, yo tengo un sobrino negro y veo cómo se meten con él, pues si me tocan eso y empiezo ahí a machete, pues a lo mejor, ¿vale? Los de la mano, escribidme por aquí, porque ya sabéis que lo de la mano no lo controlo. Bueno, se va a acabar el tiempo. Si queréis decirme algo por micro, adelante.